Gracias. Adelante, doctora. Bueno, me ha tocado dar manejo de trauma dentoalveolar. Entre los objetivos de la clase, pues está conocer la clasificación de trauma dentoalveolar, que está más actualizada. La última que se ha sacado de es la del 2020, el año pasado. Y el otro objetivo es identificar cuál es el tratamiento que es el más adecuado para los diferentes traumatismos dentoalveolares. En la clasificación, bueno, el concepto en sí, pues como lo dice el nombre, ¿verdad? Son traumatismos dentro del complejo dental y del hueso alveolar, que son los sostén del diente, ¿verdad? Y entre la clasificación de la Asociación Internacional Dental de Traumatología, su última guía que ha sacado en el 2020, el año pasado, pues las divide en tres tipos de lesiones, ¿verdad? Y hay 3 tipos de manejos diferentes para cada una de ellas. Están las fracturas y luxaciones, que son de los dientes permanentes, y aparte tiene el manejo de la abulsión de dientes permanentes. Y aparte también tiene las lesiones de la dentición primaria, porque cada uno tiene un manejo diferente. Y ya vamos a hablar de cada una de ellas y cómo se dividen estas. Hablando antes, entrando un poquito ya en contexto de lo que son los traumatismos, pues vamos a hablar un poquito de la epidemiología. Esta se da mayormente en niños y jóvenes, pues como sabemos los niños son un poquito más traviesos, los deportes en los que pueden estar, que son un poquito más pesados, pues ellos son los que sufren más traumatismos. Bueno, en sí nosotros los que vemos más son jóvenes y adultos, ¿verdad? En el hospital. No sé si ustedes ven niños ahí en el Rosales. No. Ok. Entre el sexo más común, pues el masculino, pues porque se dice que son un poquito más pesados para jugar, para andar haciendo deportes también, ¿verdad? La localización más común, por orden, por mayoría, son los incisivos centrales superiores, luego siguen los laterales superiores y después son los incisivos centrales inferiores, que como sabemos son los primeros dientes, con los que damos la cara principalmente y son los que se luxan o los que se traumatizan más. Entre la etiología, pues como sabemos, las caídas, deportes, accidentes automovilísticos y violencia. No me voy a meter mucho en eso porque hay, creo que sería bastante pesado meterme tanto en epidemiología y en porcentajes, pero hay que saber lo principal, ¿verdad? Que mayormente son niños y jóvenes, sexo masculino, la localización es anterior y la etiología de estos. Para empezar, pues tenemos que realizar un buen diagnóstico al momento que estos pacientes llegan a nuestra consulta o a la emergencia. ¿Perdón? Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Disculpen que me atrasé un poquito. Hola, doctor. Buenas. Cuando llegan a la emergencia tenemos que hacer un buen diagnóstico. Como todos, igual que en cualquier trauma, pues se divide en el clínico y radiográfico, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos que hacer una buena historia de los antecedentes, de cómo sucedió el trauma, hacerle pruebas al paciente. Y el radiográfico también es bastante importante dejarle estos estudios para ver a qué nivel tenemos el trauma. Entre el clínico y la historia, pues tenemos que saber, hacerle varias preguntas a nuestros pacientes, cómo ocurrió, si fue haciendo deportes, en una caída, si fue por violencia, si fue un accidente automovilístico. Y esto es importante porque así sabemos también qué tan fuerte pudo haber sido el impacto, cómo puede ser el trauma dental, si solo son piezas dentales o si ya abarca tejidos adyacentes o fracturas de caras también, o también algún otro tipo de fracturas o trauma. ¿Dónde ocurrió? Eso es importante también porque puede ser, digamos, un medio un poquito no tan cruento, digamos, si ocurrió, es bien diferente si ocurrió en una casa o si ocurrió en una cancha o en algún sitio sucio en el cual las heridas sean un poquito más cruentas o estén sucias, ¿verdad? Cuando ocurrió también es importante, más al momento si nosotros tenemos algún tipo de avulsión de las piezas, para ver ¿cómo se podría decir? El tiempo prolongado, digamos, de cómo esa pieza puede estar, o si ya está necrótica, o si hay
ya hay sangrados activos o si ya están restos hemáticos. Eso es importante también saber cuándo ocurrió. Entre lo otro es que si existió algún periodo de inconsciencia, si hay dolor de cabeza, tenemos que saber todo eso por si el trauma ha sido fuerte o tiene trauma cráneoencefálico nuestro paciente, ¿verdad? Si ha tenido traumas previos, si en el trauma que él tuvo un cambio de la mordida, si siente alguna reacción en los dientes, dolor, y la historia médica también es bastante importante. Y en el radiográfico, según las pautas de la Asociación Internacional Dental de Traumatismos Dentales, perdón, ellos los dividen en las radiografías convencionales y posteriormente, si no se logra ver el traumatismo dentro de las radiografías convencionales, pues se puede dejar un Conding, ¿verdad? Una tomografía de haz cónico. Lo importante en las radiografías convencionales sobre todo son las periapicales y las oclusales. Entre las periapicales pues nosotros tenemos que dejar diferentes angulaciones para determinar bien a qué nivel está nuestra fractura. Y si en todo caso tiene asociación con algún otro tipo de fracturas adyacentes, pues también realizarles las respectivas radiografías, ¿verdad? Otro dato importante también que mencionan las pautas del traumatismo dentoalveolar, pues es la documentación fotográfica. Eso es bastante importante porque nosotros tenemos que llevar una documentación, ya sea por legalmente o por el seguimiento de nuestros casos, para ver las laceraciones, además de las fracturas que posee nuestro paciente, las laceraciones de tejidos blandos, cómo estos van sanando, los cambios de coloración, ver la exposición de los dientes. Eso es bastante importante que nosotros llevemos una documentación fotográfica. El anterior es un caso del doctor Rivera, en el que pues se ve, ¿verdad? Las laceraciones, los hematomas a nivel del labio, no hay sangrados activos, y las erosiones a nivel del labio. Y estos son casos del doctor Cuenca, en las que se ve ya la diferencia, ya cuando nosotros ya tenemos los puntos, no hay sangrados activos, tenemos que lavar también bien las zonas en las que nosotros vamos a trabajar para que no se vea tan cruento. Y llevarla, como ya dije, la documentación fotográfica. Siempre llevar los cambios de nuestros pacientes cuando los vayamos a ver. Y otro de los diagnósticos clínicos que nosotros tenemos que hacer es la evaluación pulpar. No sé si alguien me puede decir cuál es la diferencia entre el test de sensibilidad y el de vitalidad. Doctor Apontes. Creo que la sensibilidad, doctora, la va a tener una pieza que está vital y una pieza que ya está desvitalizada no va a tener ningún tipo de respuesta. Sí, pero, o sea, como la diferencia entre sensibilidad y vitalidad. No, bueno. En teoría se tienen que hacer estos dos tests. Nosotros creería yo que en nuestro país solo hacemos el test de sensibilidad dental, ¿verdad? En el test de sensibilidad dental lo que se tiene que ver es que haya una respuesta sensorial, o sea, nerviosa de la pieza dental. Por el traumatismo a veces puede dar negativo, sensibilidad negativa, pues por el mismo traumatismo, ¿verdad? Que después posteriormente la pieza puede estar sensible. La vitalidad es algo totalmente diferente, que nosotros usualmente lo confundimos. La vitalidad más que todo tiene que ver con la vascularización de la pieza, o sea, el riego sanguíneo que esta pieza posee, donde nosotros vemos si es necrótico o está vital la pieza. En las guías dice que esto se tiene que hacer con un Doppler láser o con un oxímetro de pulso, ¿verdad? Que son para las piezas dentales, pero eso, como sabemos, nosotros no lo tenemos. Así que nosotros usualmente lo que hacemos solamente son test de sensibilidad, pero tenemos que tener en cuenta que son dos términos totalmente diferentes. Sensibilidad es totalmente nervioso y la vitalidad es vascularidad. No sé si quedó claro eso de término. Sí, excelente. Bueno. Y entre la clasificación
de traumatismos en dientes permanentes, pues están todos estos, ¿verdad? Ya los voy a abordar cada uno de ellos. Están las fracturas coronales, que no están complicadas y solo involucran esmalte, las que involucran esmalte y dentinas, y así sucesivamente. No me voy a detener ahorita aquí en esto, porque ya lo voy a explicar cada una de ellas. Y también la abulsión, que ellos lo clasifican en una guía totalmente aparte, ¿verdad? Con un tratamiento totalmente aparte. Y en dientes temporales igualmente, tiene su propia clasificación, o sea, son iguales, pero tienen diferente manejo. Ahora me voy a ir a cada uno de los manejos y comparándolos entre los dientes temporales con los dientes permanentes. Me imagino que será un poco tedioso, así que lo voy a hacer un poquito dinámico con algunos casos clínicos y creo que voy a preguntar bastante. No sé si hay alguna pregunta aquí, en este momento. No, ok. Creo que no, doctor. Adelante. Bueno. No, doctor. Dime. No, nada. No, perdón. Vaya. Comenzando con las lesiones, vamos a ir entre las más pequeñas, se podría decir, las menos cruentas, hasta las que son más grandes. Empezamos con las lesiones del esmalte, que estas lesiones se quedan solamente, como dice, en el esmalte, ¿verdad? Que puede ser una rajadura, así lo describen como una rajadura o una fractura solamente en la línea del esmalte, como se puede ver aquí. No sé si ven mi puntero. Como se puede ver aquí en la pieza dental, en el dibujo, en el esquema. Y en esta, clínicamente, pues no presenta sensibilidad a la percusión. Se evalúan a ver si hay luxaciones de las piezas. Se debe de siempre hacer las movilidades en las piezas. Y el test de sensibilidad es positivo. Quiere decir que hay todavía conducción nerviosa, ¿verdad? En las imágenes, en estudios de imágenes o radiológicos, no hay cambios anormales. Y el tratamiento, pues se puede dejar así, manejo conservador o con resina composita. El seguimiento no es necesario. Y si es favorable, pues son asintomáticos, no hay, la sensibilidad es positiva. Y la raíz, si estos no han terminado su formación radicular, pues se completa su formación. Si son desfavorables, los pacientes ya empiezan a sentir cambios, pueden haber procesos dolorosos también puede haber pérdida de la vitalidad, ¿verdad? Con necrosis pulpar. Si nosotros hacemos alguna radiografía, pues puede haber una periodontitis apical, ya una lesión a nivel del ápice. O si no hay cierre apical todavía, se puede tener este cierre apical. Cada una de las lesiones que voy a dar a continuación tienen estos cuadros, más no los voy a leer todos porque hay algunos que los seguimientos o los pronósticos pues son parecidos. Solo es como para tenerlo en español, ya que las guías no los tienen en español. Y están las fracturas también coronales, que no son complicadas, y estas que solo involucran esmaltes. Aquí, a diferencia de los anteriores, ya hay una pérdida sustancial del tejido, ¿verdad? Como vemos, ya hay como una fractura en sí, ya está la pérdida. Perdón, sí, doctor. Dígame. También puede involucrar dentina. Sí, estás hablando de las fracturas no complicadas. Pero solo que involucran esmalte, doctor. Es que la otra ya es así con involucración de esmalte y dentina. Sí, ya esta última ya las clasifica diferentes. Ya está la no complicada de esmalte y dentina. Okay. Por eso las puse así. Entonces, esta solamente, pues, es pérdida del esmalte. Realmente en esta, pues, bien difícil saber. Bueno, tal vez sí se puede ver por el cambio de coloración qué tanta pérdida o que no haya pérdida de dentina, ¿verdad? Pero sí la clasifican de esta manera. En esta no hay exposición pulpar y la movilidad de las piezas es totalmente normal. El test de sensibilidad es positivo. En las imágenes, en los estudios radiográficos, pues solo hay pérdida de esmalte y lo importante también es que dice que en estas hay que buscar los fragmentos en tejido blando para ver que no hay algún tipo de cuerpo extraño dentro, ¿verdad?
Y también si el fragmento es encontrado en el tratamiento, esto se puede volver a colocar en la pieza dental. E igualmente se debe dar un seguimiento con radiografías de 6 a 8 semanas y control de otras lesiones. Ahora, lo importante también de estas nuevas guías es que las lesiones no solo son aisladas, sino que pueden ir combinadas. Digamos, tenemos una lesión del esmalte con una intrusión o con una luxación. Entonces, en las guías dice que hay que manejar las dos, pero hay que, como emergencia, la que sea más importante, ¿verdad? Digamos, si tenemos una fractura de esmalte combinada con una, digamos, una luxación lateral, pues tenemos que tratar primero la luxación lateral, ¿verdad? Y comparándola con la lesión con la dentición primaria, que es prácticamente lo mismo a nivel de la fractura, que solo es en el esmalte, pues en el tratamiento, este solamente es la remodelación, solo quitar las puntas, si se puede remodelar también con resina composita y dar las recomendaciones a los padres, ¿verdad? Casi todas las fracturas de dientes primarios pues llevan las recomendaciones a padres que si estos presentan algún cambio de coloración o sintomatología dolorosa, pues llevarlo inmediatamente a la clínica odontológica y también se le tiene que dejar una buena higiene bucal a los pacientes. Y otras de las recomendaciones de las guías también es que el odontólogo tiene que estar acompañado de alguien que maneje, o un odontopediatra, o alguien que pueda manejar a los niños, ¿verdad? Porque a veces no son muy colaboradores o presentan mucha ansiedad. Entonces, eso es algo que se recomienda al momento del tratamiento. Y en el seguimiento de estas fracturas, pues no se recomienda, pues porque no hay ninguna lesión tan grave. Si es favorable, pues son asintomáticos, no hay cambio de coloración ni necrosis pulpar. Y no hay afectación del germen dental adyacente. Las otras las clasifica, esta ya es la que la clasifica como fracturas de esmalte y dentina, cuando son no complicadas también, que ya involucran dos tejidos duros, ¿verdad? Del diente y no tienen compromiso pulpar. Cuando dice que no son complicadas es porque no hay compromiso pulpar. Clínicamente, pues la movilidad es normal, el test de sensibilidad es positiva, a la percusión no hay dolor y también, como siempre ya les dije anteriormente, pues se tienen que verificar si hay lesiones combinadas y ver cuál es la lesión que necesita mayor atención. Entre las imágenes, pues solo se ve la pérdida de esmalte y dentina. Si nosotros podemos buscar el fragmento en tejido blando, este se puede volver a recolocar. Este fragmento se tiene que rehidratar en agua o en salino durante unos 20 minutos y se puede colocar en la pieza, ¿verdad? Y si tenemos alguna cercanía a la pulpa, pero no, como sabemos no es complicada, no hay exposición pulpar, pues, pero podemos poner un recubrimiento pulpar indirecto, ya sea con ionómero de vidrio, hidróxido de calcio y posteriormente poner resina composita. Entre los seguimientos, pues tienen que ser radiográficos de 6 a 8 semanas y posteriormente a 1 año de control, por si hay otras lesiones, ¿verdad? Y está lo favorable y desfavorable aquí también, no me voy a detener mucho en esto, ya que son parecidas a las anteriores. Y entre las dentición primaria, igualmente, la fractura del esmalte y dentina no complicadas también se clasifican así, es donde no hay exposición pulpar. En estas, igualmente, en las imágenes, en los estudios de imágenes, se recomiendan las oclusales, más que todo, y alguna radiografía que sea tamaño 0, que son las que se utilizan para los niños, ¿verdad? En el tratamiento, pues, cubrir exposición, perdón, creo que aquí no, aquí no es cubrir exposición. Más que todo serían las recomendaciones para padres y volver si el fragmento se encuentra, pues volver a recolocar el fragmento o remodelar la pieza, ¿verdad? Con resina composita. No se necesitan seguimientos y en teoría la pieza adyacente no tendría ningún compromiso.
Y para no aburrirlos, les traigo un caso clínico de Andreasen, que es del libro de traumatismos en los dientes. No sé si alguien me puede clasificar esta fractura. Doctor Ayala o el doctor Lozano. ¿Perdón? Fractura de esmalte y dentina. Ajá, no complicada al parecer. Ok. Sí, aquí se puede ver la pérdida de las dos estructuras, ¿verdad? Tanto esmalte como dentina del incisivo central superior. Y como en el tratamiento, pues se le da se cortan las aristas, se remodela con resina composita para volver a darle la estética a las piezas. Más que todo esto, son tratamientos sobre todo estéticos, ¿verdad? Porque no hay tanta sintomatología en el paciente. No sé si ahorita hay alguna pregunta. Voy a continuar. También tenemos las fracturas coronales complicadas, que igual, ¿verdad? En estos está el esmalte, dentina, y ya hay compromiso pulpar, o sea que ya la pulpa ya se puede llegar a ver en la fractura. La movilidad, pues, tendría que ser normal. El test de sensibilidad puede salir positivo, pero posteriormente puede estar negativo. La percusión negativa, verificar también las lesiones combinadas si hay algún otro tipo de traumatismo. En la imagen hay pérdida de esmalte y dentina, e igualmente se deben de buscar fragmentos en tejidos blandos. Si estos fragmentos se encuentran, se puede volver a reposicionar. Hay que hacer un recubrimiento pulpar si no hay tanta exposición. Si no, dice que posteriormente se deben de hacer los tratamientos de conductos o pues una pulpotomía o si la pieza está vital, ¿verdad? Y se tiene que reconstruir con resina composita. Entre los seguimientos, pues se tiene que dar radiográficamente una semana, a las 6 semanas y a la 8ª semana. Hay que seguir controles a los 3 y 6 meses y mantener controles al año por otras lesiones. Si este diagnóstico o si la pieza tiene un pronóstico favorable, pues la pieza sigue asintomática, el test de sensibilidad sigue positivo, hay una buena calidad de restauración, y si el cierre apical no ha sido completo, pues se completa la formación de esta raíz, ¿verdad? Hay un cierre apical. Si es desfavorable, pues la pieza ya empieza a tener sintomatología dolorosa, ya hay necrosis pulpar, puede haber una periodontitis apical posteriormente, puede haber una fractura de la restauración si no se cuidan bien las piezas, y si no hay cierre apical, pues se detiene este cierre. Y entre las de la dentición primaria, pues igualmente se clasifica de esta manera, que hay exposición pulpar, se deben de tomar radiografías periapicales y radiografías oclusales. En el tratamiento, pues se puede hacer una pulpotomía parcial. Todo esto depende de la edad del paciente, ¿verdad? Y qué tanto reabsorción o no haya de las piezas dentales. Si se pueden llegar a reconstruir, pues se reconstruyen. Igualmente, las recomendaciones a los padres de mantener una buena higiene. Cuando nosotros vayamos a hacer el tratamiento, igual estar acompañado de alguien que pueda manejar a los niños, si no es que el que hace este tratamiento sea un odontopediatra, que es lo que sería lo más indicado. Y el seguimiento, pues clínicamente, solamente debe ser seguimiento clínico al principio, ¿verdad? A una semana, a los 6 y 8 semanas y al año. Ya se debe hacer una radiografía al año con el seguimiento si se hace algún tratamiento de la pulpa. Y para los padres, pues llevar a los niños si hay cambios de coloración, si hay sintomatología dolorosa, llevarlo a la emergencia, ¿verdad? Para tratar estas piezas. Y pues el pronóstico puede ser favorable o desfavorable igualmente. Si es desfavorable, pues hay ya cambio de la coloración en la corona, puede haber necrosis pulpar, tractos sinusales e inflamación gingival. Y esto posteriormente pues puede dar problemas al diente adyacente que venga
a erupcionar. Por eso es importante llevar seguimientos a estas piezas. Y tenemos también las fracturas corona raíz, que son complicadas. Estas que tienen extensión desde la corona, como podemos ver en el esquema, que pueden Rita, tener... perdón. Dígame, doctor. ¿Cuándo pensarías tú que se decide entre hacer un recubrimiento pulpar y un TCR? ¿En base a qué? En la vitalidad de la pieza, doctor. No. O sea, en una fractura como esta, el paciente te llega y hay exposición pulpar. ¿Tú recomendás un recubrimiento pulpar o recomendás un endodoncia de un solo? Pues tendría que ser qué tanta exposición tenga de la pulpa. Si solo es mínima, pues lo mejor es hacer un recubrimiento pulpar. ¿Qué otro factor? Si la pieza está necrótica o está vital. Pero digamos que tiene vital. Puede ser. El tiempo. Esto es importante. El tiempo. El tiempo. Sí, el tiempo. Y Gracias, también si no hay traumatismos previos también de la pieza, porque pues nosotros no solo vemos piezas que están, o sea, completas, ¿verdad? Ya hay pacientes que ya tienen tratamientos de conductos previos o tienen caries grandes, entonces eso también puede llegar a afectar el tratamiento. Bueno, en clínicamente la movilidad es normal, el test de sensibilidad es positivo. En la percusión, cuando nosotros hacemos examen de percusión, puede ser negativo y posteriormente ser positivo o viceversa, ¿verdad? Puede que en el momento sea positivo, que haya algún tipo de sintomatología y posteriormente no. Puede haber una movilidad de mesial y distal del fragmento, pero mínima. Hablando del fragmento que está fracturado, ¿verdad? Depende de qué tanta movilidad tenga este. Y también de la extensión de la fractura se puede ver a veces clínicamente y otras veces, pues, más que todo siempre tenemos que tener un estudio de imagen para ver la extensión de esta fractura. Si nosotros solo con unas radiografías periapicales en diferentes angulaciones, porque son las que recomienda la guía, hacer radiografías periapicales en diferentes angulaciones, también algunas horizontales y otras verticales, pero si nosotros no podemos llegar a ver la fractura en una radiografía convencional, pues podemos llegar a tener, usar la tomografía computarizada cónica, ¿verdad? El CONDI. Y para el tratamiento, pues en el momento se puede dar una estabilización temporal del fragmento que está fracturado. Y si la raíz está inmadura, pues se puede llegar a hacer una pulpotomía. Como dijo el doctor, todo depende de qué tanta exposición pulpar, del tiempo que haya estado expuesta esta pulpa. Y también depende de la edad del paciente. Los recubrimientos pues se pueden dar con ionómero de vidrio o hidróxido de calcio y posteriormente reconstruir con una resina composita. O si nosotros tenemos el fragmento, pues con el mismo fragmento. Se deben de llevar seguimientos tanto radiográficos como clínicos en una semana, en 6 a 8 semanas, en 3 y 6 meses, al año y a los 5 años. E igualmente pueden tener dos tipos de pronósticos, ya sea favorable o desfavorable, parecidos a los anteriores. No cambia mucho estos pronósticos. Y tenemos igualmente las fracturas coronas de raíz de los dientes primarios, como podemos ver aquí, ¿verdad? Esos también tienen todos los tejidos, esmalte, dentina, cemento y las raíces, ¿verdad? Toda la parte de la raíz. Se deben de tomar radiografías periapicales número 0 y radiografías oclusales, todas estas en diferente angulación. Igualmente se deben de llevar con un manejo con un odontopediatra o un experto en niños, pues por que el manejo es bien distinto para ellos y porque les puede causar ansiedad a los niños en estar tanto tiempo en el consultorio. En el tratamiento, pues tenemos dos opciones. Si no existe exposición pulpar, se puede cubrir con un ionómero de vidrio o realizar, si hay exposición pulpar, se realiza una pulpotomía o una pulpectomía.
dependiendo del estado de la pulpa, ¿verdad? Del paciente y cuánto tiempo transcurrió del accidente. Y en la otra opción, si existen fragmentos desplazados, o sea, de las coronas, como podemos ver en este esquema, digamos que este fragmento esté muy desplazado, pues lo mejor aquí es extraerlo y dejar la raíz para que posteriormente cumpla su proceso de reabsorción normal, ¿verdad? Sin afectar al diente adyacente. No se deben de extraer, pues se debe dejar ahí la raíz. En los seguimientos, pues tiene que ser clínico a la primera semana, de 6 a 8 semanas y al año, y un seguimiento radiográfico al año, pues para el seguimiento de la pulpotomía o la pulpectomía, y en caso de cambios, pues deben de llevarlo lo antes posible. E igualmente, el pronóstico puede ser favorable cuando el paciente no lleva ningún síntoma, la coloración de la pieza es normal, y hay continuación del cierre apical y de que la pieza posterior haya hecho su erupción normalmente. Desfavorable si ya hay sintomatología dolorosa, cambio de coloración, que la pieza se puede tener un cambio a grisáceo, puede haber necrosis pulpar, ya puede haber un tracto sinosal o a nivel de la salida, a nivel de vestibular, nivel apical, perdón. Y que no continúe, si la pieza puede que no vaya a erupcionar o que como digamos, alguna lesión apical que tenga la pieza puede afectar al germen dentario que está en formación o que viene en erupción, ¿verdad? No sé si hay una pregunta aquí. Continúo con lo demás. Está claro. Poner el anterior. A ver, Fernando, ya que te quedó claro, ¿existe la posibilidad de un tratamiento de extracción con esta patología? Sí, doctor. ¿Cuándo? Cuando la fractura está abajo del tercio medio. O sea, cuando está abajo del tercio medio radicular. Y si está arriba, ¿qué harías? ¿Cómo dice? ¿Qué tendría que hacer? Si está arriba, ¿qué tendría que hacer? Pero perdón, sí, yo creo que depende de si está el ápice cerrado o está el ápice abierto, porque entiendo que tiene buen pronóstico endodóntico. Espérame un segundo. No. Pues no sé. De hecho, en estas piezas, el libro dice que se deben de extruir un poco. Pero no sé. Si eso es lo que querías. Yo pienso que sí es una opción. ¿Me ¿Perdón? escuchan? Sí. Alguien está en dos dispositivos a la vez. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Hola. Perdón, se me fue la señal. No, Fernando, ¿cuándo vas a decidir, o sea, o qué tendrías que hacer para mantener una pieza de estas? Fíjese que, digamos, si el ápice está abierto, tiene mejor pronóstico. No tiene nada que ver con el ápice. Yo no sé. A ver, Lozano, ¿qué es lo que tenés que hacer para lograr mantener una pieza de estas? Cuando la fractura, podrías pensar en extraer el diente. Que no se tiene a veces que este tipo, cuando va a la lesión a ese nivel, muchas veces extruyen las piezas para poder rehabilitarlas. Esa es una respuesta correcta. ¿Y la otra? ¿Qué más? A ver, Blanca.
No está, doctor, están en el hospital. ¿Y Rodrigo? Rodrigo No, y la doctora estaban Ya, pendientes ya. del teléfono, pero están atendiendo una emergencia. Ya, entonces, ¿quién nos queda? Gilberto. O sea, ajá. Si se puede rehabilitar, la evaluación para poderla rehabilitar sería un factor para determinar si extraerla o no. Correcto, entonces, ¿qué tenés que hacer para lograr rehabilitar la pieza y no extraerla? Ya el doctor Lozano dijo una, que es extruirla ortodóncicamente. ¿Y la otra? Las dos opciones es extruirla o hacer un alargamiento de corona. Muy bien. Esa es la respuesta correcta. Extraer, o sea, porque esta es una fractura que involucra corona y raíz. Y si la raíz se fue un poco adentro, o sea, abajo de la cresta alveolar y no querés perder ese diente, especialmente si es un diente anterior, tenés que extruirlo con ortodoncia para que se pueda rehabilitar o tenés que hacer un alargamiento de corona para lograr llegar hasta la base de la fractura y ahí poder hacer tu base, ya sea de la resina o la corona que vayas a hacer. ¿Sí, Fernando? Pero es que extruirla con ortodoncia, doctor. Sí. Y digamos, y en la otra opción es, ¿cómo la rehabilitaría? O sea, entiendo que eso lo hace el protésico, pero ¿cómo Claro. va a unir los dos fragmentos? ¿Cuál es fragmento? O sea, si hay una fractura entre Le haces la una corona y la endodoncia y raíz. le pones. O sea, en sí el fragmento, digamos, O sea, coronal acuérdate, se ha esta perdido. fractura, no necesariamente todo, ¿verdad? Ajá. O sea, no tenés una foto que el diente se vea por bucal, Sara, de esto. No, doctor, no puse una. Tal vez esta, pero es de niño. No, de esta no puse caso, doctor. Sí, acuérdate que las fracturas corona son, no son horizontales, ¿verdad? Son verticales. Uh-huh. ¿Sí? Y algunas de ellas te involucran esmalte, dentina y cemento. ¿Sí? ¿Estamos Sí. en el mismo sentido? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, Sí. si la fractura vertical, que no es vertical completa, sino es como diagonal, ¿verdad? Esa fractura diagonal se fue y pasó a la cresta, quiere decir que llegó hasta el cemento. Claro. Entonces esa pieza, tú lo que puedes hacer, con esa pieza le pones un bracket y la traccionas y la sacas un poco para que la base de la fractura salga por arriba de la cresta. Y ahí la rehabilitas con las diferentes metodologías que puedas conocer. O el rehabilitador, pues. Y de esa manera no extraes el diente. O levantas un poquito la corona. Si la fractura no está muy abajo de la cresta alveolar, levantas un poquito la corona, la encía, haces una estectomía, así como dijo Gilberto, y haces un alargado de corona. Y después ya la rehabilitas con cualquier método posible, pues. ¿Sí? Sí, doctor. Ok. Bueno. ¿Te quedó claro, Fernando? Fernando, ¿te quedó claro? Bueno, seguí, Sara. Bueno. Tenemos también las fracturas radiculares. En la guía solamente las clasifica de manera horizontal. Y aquí olvidé poner las de fracturas verticales, pero también tienen un distinto manejo. Pues en estas también involucran la dentina, cemento y pulpa. Clínicamente, pues hay segmentos coronales móviles y desplazados. Es negativa percusión, puede ser negativa o positiva. Puede haber un sangramiento gingival por la lesión que están
ya adentro puede haber lesiones de los tejidos de soporte. La sensibilidad usualmente, el test de sensibilidad usualmente suele ser negativo al principio. Entre la imagen, pues podemos tomar unas radiografías periapicales de diferentes angulaciones. Y esa se puede ver que la fractura puede estar localizada a cualquier nivel de la raíz. Y en el tratamiento, pues, esto varía según en qué localización esté la fractura, ¿verdad? Si está en el tercio apical, está en el tercio medio o en el tercio coronal. No sé si alguien me puede decir cuáles pueden ser las diferencias entre estos con respecto al pronóstico y al tratamiento. Cuando es en el tercio apical, tiene mal pronóstico. Apical. Apical. Es en el tercio medio, sería un pronóstico reservado. ¿Por qué? Porque ya casi no tiene tejido para poder realizar una endodoncia y posterior una reconstrucción. Y con respecto al tratamiento, ¿en qué podría variar? De hacer la extracción en el momento o dejarla para una segunda intención. Vaya. Mira, Gilberto, solo déjame aclararle algo a Gilberto. Vaya. Mientras más apical esté la fractura, tiene mejor pronóstico, Gilberto. ¿Ya? ¿Me escuchas? Tiene mejor pronóstico, doctor, entre más apical. Sí. Vaya, explícanos por qué, Sara. Vaya, si nosotros tenemos una fractura apical, el segmento que tenemos anteriormente, si pueden ver mi mouse, es un poquito más grande, ¿verdad? Entonces hay menos movilidad de esta pieza. Si nosotros tenemos una fractura a nivel cervical, pues el fragmento puede estar con más movilidad. Nosotros tenemos que ferulizar esa pieza más tiempo para que esta pieza pueda, como se dice, estabilizarse normalmente dentro de la fractura, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver a qué nivel están estas fracturas para ver qué movilidad tienen estas piezas. Si nosotros la tenemos más cerca de la corona, más cerca del cervical, pues son más móviles y tienen un pronóstico desfavorable. Entonces, estos fragmentos deben de ser recolocados y se debe de tomar una radiografía de la reposición que tenemos. Se deben de estabilizar los fragmentos con una férula flexible y pasiva. Si esta fractura está más hacia apical o en el tercio medio, casi llegando a apical, pues podemos dejarla por 4 semanas. Si nosotros tenemos una fractura cervical y vemos que el fragmento está más móvil, nosotros tenemos que dejar esta ferulización por 4 meses. Entonces, este es donde cambia el tratamiento que nosotros le vamos a hacer a nuestro paciente. Si es más apical, son 4 semanas, entre más cervical, son 4 meses. Y tenemos que monitorizar posteriormente el estado pulpar. Ahora, las férulas flexibles y pasivas, según las guías, pues son de acero inoxidable de, si no me equivoco, de 4 milímetros es lo más que se puede llegar a tener de grosor de este alambre. Y también dice que se puede hacer con nylon de pesca de 0.25 milímetros. Entonces, por eso tiene que ser flexible y pasiva. No sé si tienen alguna duda con esto, con respecto a las fracturas, a qué nivel están y cuál es su pronóstico. Aquí lo importante, Sara, es que el alambre no tenga memoria. Sí, exacto, que no tenga memoria. Eso es súper importante. Y yo diría que mientras más cervical está, el alambre debería ser un poquito menos flexible para que le dé un poquito mayor de fijación al segmento, ¿verdad? Y lo otro, que cuando haces la endodoncia, tenés que hacerla a nivel hasta donde llega la fractura, no sobrepasar la fractura. Sí, no porque sé si ahí le diste tiene que ser, que ahí se forma el tejido ya de
de cicatrización. Sí, bueno, ahí tenés una imagen que dice lo contrario, pero mientras más, o sea, cuando está bien apical la fractura, lo ideal es no sobrepasar la fractura. No sé si leíste algo de eso. ¿Cómo? En esta O sea, imagen. digamos en esa imagen, si la fractura fuera muchísimo más apical, Ajá. la endodoncia tendría que llegar hasta donde tenés más o menos El mouse. la flechita. Porque lo que pasa es que generalmente el segmento apical queda vitalizado. Ah, sí. ¿Verdad? Sí. Sí, ¿te quedó claro, Gilberto? Sí, doctora. Y de las otras que realmente sí se me fueron las fracturas verticales, que esas realmente sí llevan un mal pronóstico. Esas sí no las menciona la guía, no que serían aparte, pues que las fracturas verticales sí tienen un mal pronóstico y esas sí hay que extraerlas, pues totalmente. Si en todo caso nosotros no podemos ver con las radiografías, ya sea anguladas, la lesión o la fractura vertical, pues podemos tener algún examen de Combin, ¿verdad? Para estar seguros de que hay una fractura ahí y no extraer un diente que esté sano. Otra cosa importante aquí, Sara, es que cuando existen estas fracturas radiculares horizontales, el tratamiento depende mucho de si hubo pérdida de la, o sea, si hubo un aflojamiento total o caída, digamos, del tercio coronal. Porque entonces, por decirte algo, en esa imagen de la izquierda, ves que está la fractura más cervical, pero tiene la corona, o sea, la corona del diente está ahí puesta. Sí. Hagamos de caso que esa corona se salió y el paciente te la trae en la mano. ¿Cuál sería el tratamiento? Yo creería que ahí sería la exodoncia, doctor. Porque ya, pues poner esa pieza, no, o al menos que se pueda ferulizar y depende del tiempo que estuvo afuera también la pieza, pues ya hay... Eso te quiere decir, o sea, ferulizar un segmento que se ha caído es casi un pronóstico prácticamente malísimo, ¿verdad? O sea, no es como cuando el diente queda ahí puesto, pero Sí. si se te cayó el segmento coronal, lo que tenés que hacer es, y si la fractura está a nivel cervical, por ejemplo, podés hacer una endodoncia, ¿verdad? Que esto puede ir combinada con tracción ortodóntica o puede ir combinada con alargamiento de corona, con un núcleo metálico y una corona, y de esa manera no perdés el diente. O extraer el diente dependiendo del tipo de destrucción que tenga de la fractura, ¿verdad? Que sea muy difícil realmente si es una fractura, digamos, horizontal, pero un poquito más oblicua, o si está más abajo, o si está más abajo. Entonces, en ese caso, sí, pues hay que hacer la exodoncia del diente. Pero aquí lo importante, acuérdense que los dientes con trauma dentoalveolar generalmente son los dientes de adelante. Entonces, uno tiene que ver cómo logramos preservar la mayor cantidad de veces esos dientes, no solo pensar en la exodoncia. Hay otros mecanismos para los cuales se puede lograr hacer ocupando las diferentes técnicas y apoyándonos en diferentes colegas con otras especialidades para que ese paciente no pierda su diente. No solo ir pensando en extraerle y ponerle un implante, como hacen muchos. Ok, bueno. Tengo una consulta. Dime. O sea que si la fractura se diera a acabar en el tercio medio radicular y el paciente pierde, se le sale, tiene una abulsión de esa porción, habría que sacar. Exactamente, exactamente. Va, mira la foto que puso ahí ella. Mira la primera foto. Se dio en el tercio medio, digamos, pero el segmento coronal está ahí puesto, ¿verdad? Entonces se mantuvo ese diente. Ahora, si ese segmento coronal se hubiera perdido, ¿qué puedes hacer con un tercio medio de una raíz? O sea, llegar a
o sea, no puedes hacer un alargamiento de corona porque si no tendrías que quitar mucho hueso y te quedaría una corona demasiado larga. Y traccionar ese pedacito de raíz hacia arriba, hacia oclusal, por decirlo así, no tiene ni, además que se ha de ser súper difícil hacerlo, no tiene ningún sentido, porque ahí no vas a poder rehabilitar nada con ese pedacito de raíz que te quedó. Pero si la fractura es más cervical, donde te queda toda la raíz y perdiste la porción coronal, entonces tú puedes ayudarte de un alargamiento de corona o una tracción ortodóntica para poder hacer una endodoncia, hacer un núcleo metálico en esa raíz que está completa y después poner una corona. Sí, doctor. Okay. ¿Cómo una tracción ortodóntica, doctor? ¿Qué va a jalar con la ortodoncia? La raíz. Pero cuando la raíz es bien cervical, o sea, cuando la fractura ha sido bien cervical, ¿verdad? Pudieras traccionarla un poquito para que te dé un efecto de... Ay, Gilberto, vos que hacías ortodoncia antes de Feruri. Ajá, cabal, exacto. Pero Para no saldría tener... mejor hacerle un alargamiento de corona. Bueno, alargamiento cervical. O sea, tener las dos opciones de hacerlo así. Pero depende de la zona también, porque si es zona estética, un alargamiento de corona y cambia los senios, el perfil gingival, se puede ver antiestético. Sí, ahí depende qué tan profunda esté la fractura, ¿verdad, Fernando? Pero las dos opciones son buenas, o sea, la tracción ortodóntica o cosa que la tracción ortodóntica se va a tardar un poquito más, el paciente tiene que ver cómo le pones un provisional, tiene que ponerse frenos, es más caro. Ajá, entonces podés hacer, o sea, te digo, si está bien cervical la fractura, haces un pequeño alargamiento de corona y por último al diente de la O le haces una gingivectomía ahí también para que te queden parejos y ahí te fuiste. Pero lo que les quiero transmitir es que tenemos que pensar en nuestro paciente y no muchas veces en nuestra bolsa. Claro, lo más fácil es extraer eso y ponerle un implante y te ganaste $1,000. Pero te aseguro que el mantener el diente de ese paciente la mayor cantidad de veces te va a dar mucho más satisfacción de haber hecho lo otro. Ahora, en el caso, como en la primera foto de la izquierda, pensando en que ese segmento coronal no existe, entonces, claro, ya no lo vas a meter, ya no lo vas a introducir en el alvéolo, se salió de su alvéolo y el pedacito de raíz que te quedó ahí tenés que ir a quitarlo. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Sí, sí. ¿Te quedó claro? La segunda foto, yo no sé, a mí se me hace que ese diente ya tenía endodoncia y que después sufrió la fractura, ¿verdad, Sarita? Porque está difícil hacer esa endodoncia a través de la fractura. Y realmente sí. Tiene que ser un crack para poder hacer eso. Sí, la verdad que ya tendría que tenerlo. Sí, no, y además ahí se ve que hay una perforación, como que ese fuera un pedazo de poste o pin el que tiene el segmento coronal. Sí. Bueno, hablando ya de seguimiento, pues tiene que ser radiográfico y clínico. Si la ferulización fue, digamos, como en la primera imagen, en una pieza donde ha sido más apical la fractura, pues como dijimos anteriormente, se deja 4 semanas y a las 4 semanas se remueve la férula. Si no, se siguen dejando los controles, digamos, si ya es más cervical la fractura, se siguen dejando controles de 6 a 8 semanas y a los 4 meses se debe de remover la férula hasta ese tiempo. Y después llevar controles posteriores a los 6 meses, al año y tener controles hasta los 5 años, dice la guía de traumatología. E igualmente, pues tienen sus pronósticos, ya sean favorables o desfavorables. En los favorables, pues tenemos que ver signos de reparación ya en las radiografías y que la movilidad de los segmentos sea normal. El desfavorable, pues que estas piezas presenten sintomatología dolorosa o que haya una extrusión o movilidad excesiva del segmento, que haya una radiolucencia en la línea de la fractura y que haya necrosis o infecciones a ese nivel.
Y también tenemos las fracturas radiculares en piezas temporales, que pues igualmente la localización, es importante ver la localización de la fractura y también ver la movilidad coronal y la interferencia oclusal. Y esto nos dictamina el tratamiento que nosotros le vamos a dar al paciente. Si tiene movilidad coronal y si presenta interferencia oclusal. Se deben de tomar siempre las imágenes, la periapical y las oclusales. Y el tratamiento depende de si el fragmento coronal no está desplazado, este no lleva ningún tratamiento y solamente se deja en observación. Igualmente, si no hay movilidad excesiva, se deja el fragmento. Y si el fragmento está móvil, hay dos opciones. O se extrae la porción coronal y se deja la raíz para que continúe su reabsorción. O la opción B, pues, es recolocar con ferulización flexible por 4 semanas. Ahí depende lo que pues vaya a ser el del tratamiento, ¿verdad? Depende de la movilidad y la interferencia oclusal. Si la pieza, el fragmento no se puede volver a reposicionar bien, ya sea pues porque el paciente no colabora o por cualquier otro tipo de, digamos, situación, pues entonces sí se debería de extraer esa porción coronal. Lo más importante en este... ¿sí? No, perdón. Lo más importante aquí es eso, ¿verdad? La localización de la fractura y la movilidad y la interferencia. Y entre los seguimientos, si no hay desplazamiento de las coronas, se llevan de 1, 6 y 8 semanas y posteriormente al año. Esos solamente son seguimientos clínicos. Y si hay movilidad y nosotros hicimos una ferulización, pues seguir 1 semana, posteriormente a las 4 semanas se va a remover la ferulización y llevar controles a la 8ª semana y al año. Si el fragmento coronal fue removido, igualmente solo se hace un control al año para ver si el diente adyacente pues siguió su erupción normal. Y los controles radiográficos, como les dije que antes solo eran clínicos, pues solo si hay cambios clínicos, ¿verdad? Si hay cambios de coloración, si hay necrosis pulpar o alguna sintomatología dolorosa. Si no, ya no hay ningún seguimiento. Y hay que ver posteriormente también que la pieza adyacente pues haga su erupción normal. Una pregunta, Sarita. Dígame, doctor. En esos segmentos radiculares que quedan de dientes deciduos, tú dijiste que había que dejarlos ahí. Sí, doctor. ¿Por qué? Pues porque se van a reabsorber posteriormente con la erupción de la pieza permanente. Ok. ¿Y siempre lo harías así como regla o podrían haber excepciones? Pues yo creería, o sea, no es como regla, es lo que recomiendan ellos, ¿verdad? Anteriormente se extraían las piezas, pero yo creería que para saber en qué nivel de reabsorción está la pieza, así extraerla o dejarla. O sea, mi pregunta va a que todos los odontólogos y ortopediatras dicen que no hay que, si se te quiebra un pedazo de una raíz de un diente, que la dejes ahí, ¿verdad? Uh-huh. Pero eso es porque tienen miedo de dañar el diente permanente. Sí. Pero como nosotros somos cirujanos maxilofaciales, no tenemos que tener ese miedo porque sabemos lo que estamos haciendo. ¿Estás de acuerdo? Ok, doctor. Pero mi pregunta iba, ¿qué pasa si ese diente tenía una gran, o sea, por eso te pregunté, ¿cuándo podrías decidir tú extraerla? Si ese paciente previo al trauma tenía una gran infección, por ejemplo, por ese mismo diente deciduo y se Sí, fracturó. porque puede llegar a dar más problemas que ir, al diente adyacente. Ahí pensé yo que podríamos ir a extraerlo y como te digo, tenemos la capacidad técnica para hacerlo sin dañar el diente permanente. Sí, doctor. El riesgo tal vez de una anquilosis, porque un proceso infeccioso al final genera un proceso inflamatorio local y ese diente pudiera terminar un poco anquilosado e incluso generar un bloqueo para la erupción del permanente. Incluso, bueno, en las revistas de la Asociación Internacional de Trauma habían casos en los que habían lesiones periapicales o quistes que detenían la erupción del diente adyacente y daban problemas y patologías a este. Sí, así es. Ok, voy a continuar.
No sé si hay alguna pregunta o opinión. Bueno. Sí. Entre las otras fracturas, pues se clasifican también como fracturas de hueso alveolar. Estas son tanto del hueso alveolar como de otras estructuras adyacentes. Clínicamente, pues se ve una fractura alveolar completa, tanto de bucal a lingual. Hay movilidad del segmento completo, o sea que pueden haber varios dientes involucrados, ya que lo que está fracturado solamente es el hueso. ¿Cómo ve clínicamente eso, Sara? Perdón. ¿El qué, doctor? Es que dijiste que eso lo vemos clínicamente. La movilidad del segmento. No, la fractura dijiste. O sea que la fractura puede ser de bucal a lingual. Nosotros cuando hacemos movilidad de esas piezas podemos ver que el movimiento son hacia bucal y a lingual. Ok. Hay disturbios oclusales, o sea, como podemos, como está fracturado, pues la oclusión está inestable, ¿verdad? Y hay en los test de sensibilidad, pues estos pueden ser negativos, ya que todo el paquete neurovascular pues se ha movilizado. Y tenemos diferentes clasificaciones, puede ser solamente la tabla vestibular, puede ser solamente la tabla lingual o palatina, dependiendo, puede ser en diferentes localizaciones a diferente altura, puede ser todo el segmento sobre la raíz, sobre el ápice radicular o más arriba del ápice radicular, puede ser solo un segmento de la pared, de las paredes distales o mesiales, pero esto, pues sí, depende del trauma, cómo ocurrió y la fuerza, ¿verdad? Que con la que ha sido aplicada el traumatismo. En esto la imagen se pueden ver de manera periapical y con diferentes angulaciones. También se puede ver con una radiografía oclusal y si nosotros aún así no podemos ver la línea de fractura, pues se recomienda también un CONVI. Entre el tratamiento de esto es reposicionar el segmento completo y hay que estabilizarlo completamente. Como ya dije anteriormente, no solo involucra una pieza, sino que puede involucrar varias piezas. Se debe estabilizar el segmento con una férula flexible y pasiva por 4 semanas. Se deben de suturar los segmentos gingivales porque no solo hay daño del diente, sino que también de las mucosas orales, de la encía, y se deben de tener los sangrados de tejido blando, ¿verdad? Los tratamientos de conductos radiculares están contraindicados en la emergencia. Estos posteriormente se debe de hacer un análisis pulpar con el endodoncista para ver si estas piezas siguen vitales o no, porque como pueden estar totalmente fracturadas de su paquete neurovascular, ¿verdad? Así como vemos en esta línea de fractura, ahí hay una, ¿cómo se podría decir? Ya no hay contacto entre el tejido normal y el paquete neurovascular del diente. Y hay que monitorizar el estado pulpar de estas piezas. Pero entre lo más importante, pues tenemos que ferulizar por 4 semanas. Y como vemos aquí, esto es lo que les estaba explicando, que hay un desplazamiento completo de las piezas y de su paquete neurovascular, ¿verdad? Y tenemos que reposicionarlo nosotros digitalmente, estas piezas, y ponerle la ferulización. Se siguen con los seguimientos, tienen que ser radiográficos y clínicos para ver algún tipo de cambio de coloración en las piezas. A las 4 semanas se debe de retirar la ferulización, controles de 6 a 8 semanas, a los 4 meses y 6 meses, al año y posteriormente a los 5 años. Entre los pronósticos, pues está favorable y desfavorable. En el favorable, pues hay un test de sensibilidad positiva, no hay signos de necrosis pulpares y signos de reparación en los tejidos blandos y hueso alveolar. Y si tiene un pronóstico desfavorable, pues las piezas ya empiezan con sintomatología dolorosa o con pérdida de la vitalidad, puede haber periodontitis apical, extrusión o movilidad excesiva de las piezas o del segmento completo. Hay una curación inadecuada de los tejidos
no hay una ferulización normal del hueso alveolar, o sea, el segmento sigue estando móvil, y puede haber una inflamación externa con fistulización y necrosis pulpar e infecciones, ¿verdad? Estas fracturas pueden tener bastante riesgo a infección. Por eso nosotros tenemos que seguir monitorizando a nuestro paciente. Y en los niños, pues igualmente, los pacientes presentan movilidad y dislocación total del segmento con varios dientes igualmente, ¿verdad? Involucrados. Y entre las cosas más importantes, pues que hay una interferencia oclusal. Se deben de tomar siempre las radiografías, se deben de tomar con diferentes angulaciones y tenemos que ver también que no haya involucramiento del diente permanente. O sea, tenemos que verificar bien esto. Si nosotros no podemos hacerlo, igual con radiografías convencionales, pues se puede hacer un combi. Entre el tratamiento se debe reposicionar el fragmento siempre con anestesia local y lo que indican es que sea sin vasoconstrucción. Y se debe de ferulizar por 4 semanas. Y hacer seguimientos continuos radiográficos de estas piezas. Clínicos primero a la semana, a las 4 semanas se debe de retirar la ferulización y llevar controles a las 8 semanas hasta el año. Monitorizar siempre la erupción de la pieza dentaria permanente y verificar la línea de fractura para ver si no hay ningún absceso a ese nivel. E igualmente, pues, dígame. ¿Sin vaso qué dijiste? No sé, no sé qué dije ahorita. ¿De qué? ¿Sin vaso qué dijiste? Ah, sin vasoconstrictor, dice la guía. Pues igualmente puede ser favorable o desfavorable su pronóstico. Si lo desfavorable es cuando ya hay sintomatología, hay impacto negativo en la pieza adyacente también, en el ligamento periodontal, necrosis pulpar y cambio de coloraciones coronales. Esto se deben de dar las recomendaciones a los padres para que lleven inmediatamente al paciente a la clínica. Y pasaríamos a las otras clasificaciones, que son las concusiones. Entre estas, pues, clínicamente hay movilidad normal de la pieza. Estos solo son daños a los tejidos de soporte, ¿verdad? Perdón, daños solamente como, digamos, un golpe y solo puede haber sintomatología dolorosa. Puede haber dolor a la percusión y al toque, y el test de sensibilidad puede ser negativo en ese momento. En la imagen, pues, no hay ningún cambio radiográfico. Se pueden tomar diferentes imágenes como periapical y angulaciones de estas. Entre el tratamiento, pues, no se debe hacer ningún tratamiento en el momento, solo se debe monitorizar el estado de la pulpa y los tejidos adyacentes. Entre el seguimiento puede ser radiográfico y clínico a las 4 semanas y al año. Y tenemos que ver entre los pronósticos, pues, que la lámina dura esté intacta y que no haya signos de necrosis pulpar. Igualmente para la dentición primaria, pues la movilidad es normal, puede haber dolor a la percusión y al toque. En estas usualmente no hay ningún sangrado sulcular. El tratamiento igualmente solo debe de ser las observaciones y las recomendaciones a padres con buena higiene para los niños, ¿verdad? Seguimiento debe ser solamente clínico de 1 a 6 a 8 semanas. Igualmente se debe monitorizar que no haya un problema en la erupción del diente permanente. No sé si hay alguna pregunta ahorita. Voy a continuar. Y tenemos las subluxaciones, que estas sí son lesiones a las estructuras adyacentes de soporte y que hay una pérdida normal de estas. Clínicamente puede haber dolor a la percusión y al toque y las piezas pueden estar móviles, pero sin desplazamiento. La sensibilidad, el test de sensibilidad puede salir negativo al principio y posteriormente ya ser positivo. En el estudio de imágenes se pueden tomar radiografías normales, se ven, perdón, radiográficamente normal, puede haber también una, ¿cómo se llama? Una inflamación a nivel del ligamento periodontal. Radiografías oclusales se pueden tomar también. Entre el tratamiento, pues,
puede que no se haya tratamiento o dejar una ferulización pasiva y flexible por 2 semanas, solo si el segmento tiene, la pieza dental tiene una movilidad excesiva. Y posteriormente se tiene que estar monitorizando la pulpa. Igualmente, el seguimiento es clínico y radiográfico. Si nosotros dejamos ferulización por la movilización, pues a las 2 semanas retiramos y se dejan controles hasta el año. Igualmente, hay pronósticos favorables y desfavorables, prácticamente parecidos a las anteriores. Y lo que puede cambiar en es que en los desfavorables puede haber una resorción radicular. Y en subluxación en la dentición primaria, igualmente hay una movilidad incrementada, puede haber dolor a la percusión, y sí, no como el anterior, que no tenía sangrado sulcular, sí puede tener un sangrado gingival o sulcular, ¿verdad? Hay un incremento del ligamento, imagenológicamente del ligamento periodontal. Entre los tratamientos, pues solamente con la observación y las recomendaciones a los padres de la higiene. El seguimiento solamente es clínico de unas 6 a 8 semanas e igualmente verificar el impacto en la pieza adyacente, ¿verdad? Y empezaríamos ya con las luxaciones, pues está la luxación extrusiva, que es un desplazamiento de la pieza fuera de su alvéolo en dirección axial o incisal, pero sin desinsertarse, se podría decir, sin salir completamente, ¿verdad? Sino que todavía está la pieza pues dentro del alvéolo, pero hacia dirección axial o incisal. Clínicamente pues hay una apariencia de elongamiento de la pieza, hay una movilidad incrementada y los test de sensibilidad pueden salir negativos porque puede haber un rompimiento de las fibras nerviosas y del paquete neurovascular. En la imagen o radiografía hay incremento del ligamento periodontal apicalmente y en el tratamiento pues se debe de ferulizar la pieza, o sea, se debe de reposicionar el diente digitalmente bajo anestesia local, ferulizar la pieza por 2 semanas e igualmente monitorizar la pulpa. El seguimiento pues es clínico y radiográfico. A las 2 semanas se debe de remover la ferulización e igualmente llevar los controles hasta el año. Se debe de ver si un pronóstico favorable, pues asintomático. El ligamento periodontal se debe de ver normal. Debe de haber test de sensibilidad positiva, no pérdida de hueso, y la raíz se debe de ver continua. Igualmente, en las piezas dentales deciduas, pues es lo mismo, ¿verdad? El desplazamiento parcial fuera del alvéolo, pero sin salir completamente, apariencia de elongamiento y también hay interferencia oclusal. Se deben de ver en las imágenes un aumento del ligamento periodontal apicalmente. Y en el tratamiento, pues depende del grado de desplazamiento y movilidad. Entre la movilidad y la interferencia oclusal nos va a dictaminar cuál es el tratamiento que nosotros le vamos a dar. Si no tiene una interferencia oclusal, hay una reposición espontánea de la pieza. Se dice que esta reposición llega a su finalización hasta los 6 meses, que vamos a llevar controles nosotros. Y si la pieza tiene movilidad y extrusión, pues que es mayor de 3 milímetros, se puede llegar a extraer la pieza. Si no está extruida más de 3 milímetros, se puede dejar ahí y tener una reposición espontánea. Lo importante también aquí es no volver a colocar la pieza en su lugar porque, pues como dijimos anteriormente, puede haber una anquilosis o puede dañar el germen dentario del diente permanente. Y entre el seguimiento, pues es clínico de unas 6 a 8 semanas hasta el año. E igualmente los pronósticos favorables o desfavorables, que es igual casi prácticamente que el anterior. No sé si hay una pregunta ahorita. Voy a continuar. Y tenemos la luxación lateral también, que es diferente, pues el desplazamiento del diente puede ser en cualquier dirección lateral, asociada a una fractura o compresión del hueso alveolar.
Estos también pueden tener fracturas de algunas paredes del hueso alveolar, como dijimos anteriormente en las fracturas de hueso. Clínicamente puede haber un desplazamiento lingual o bucal, y como dije ya, que está asociado a fracturas del hueso alveolar. Estas piezas no poseen movilidad porque hay un bloqueo radicular, ya voy a poner una imagen, y la percusión es con sonido metálico. Esto quiere decir que la pieza posee una anquilosis, pues porque hay un bloqueo radicular, y la sensibilidad el test de sensibilidad es negativa. En las imágenes, pues se puede tomar radiografías periapicales con angulaciones, y en el tratamiento se deben de reposicionar las piezas digitalmente bajo anestesia local, ferulizar estas piezas por 4 semanas con ferulización flexible y pasiva, e igualmente monitorizar la pulpa, la condición pulpar, y después de 2 semanas se debe de evaluar endodónticamente, ¿verdad? Si la formación de la raíz está incompleta, o sea, la pieza es un paciente joven, pues habrá una vascularización espontánea. Si la formación está completa de la raíz, pues puede haber una necrosis y se debe de realizar un TCR. Pero como les digo, esto debe ser después de 2 semanas posteriores a que nosotros hagamos la ferulización. O sea, en el momento de la emergencia no se debe de hacer este tipo de tratamiento. Sarita, ¿podés poner la imagen anterior? Una anterior. Ok, en el tratamiento de la ferulización de la lesión extrusiva, ¿cuánto tiempo lo dejas en la férula? 4 semanas, doctor. Ah, no, 2 semanas, decía. 2 semanas, perdón. ¿Verdad? 2 semanas. Sí. Pregunta al doctor Lozano, ¿por qué en 2 semanas y en la otra 4 semanas? Doctor Lozano. Hola, doctor. Dígame la fractura. ¿Cuál? La que va a nivel cervical. No, escucha la pregunta. ¿Por qué una luxación extrusiva vas a dejar la ferulización 2 semanas y en una luxación lateral la vas a dejar 4 semanas? Porque eso fue lo que nos dijo Sara. En una 2 y en la otra 4. ¿Cierto, Sara? Sí, doctor. ¿Por qué la diferencia, doctor Lozano? ¿No será por el desplazamiento de la pieza, doctor? No. Doctor Gilberto. Porque hay más compromiso del hueso alveolar en la lateral. Definime compromiso. Hay fractura de hueso alveolar. Generalmente en una luxación lateral hay fractura del hueso alveolar. Muy bien, Gilberto. Esa es la respuesta. Dale, continúa, Sarita. Bueno. Pues aquí hay un reporte de caso de un paciente que tuvo una luxación lateral, que la pieza se fue hacia palatino, y ellos colocan una ferulización flexible y pasiva a nivel de las piezas anteriores, ¿verdad? Las dejan por 4 semanas, a las 4 semanas se retiran las barras y no debe de haber ningún tipo de movilidad. La movilidad debe ser poca y normal. Los controles pues se deben de dar de 8 a 12 semanas y después de 6 meses al año. Si es favorable, igualmente, no debe de haber pérdida de hueso marginal, debe haber una apariencia normal del ligamento periodontal y la raíz debe de verse continua. Si en todo caso no hay cierre apical completo, debe de continuar su cierre apical. Y si es desfavorable, pues hay sintomatología dolorosa, puede haber una periodontitis apical, puede haber pérdida de hueso marginal y resorciones radiculares. Hey, doctora,
y hay que sacarla de oclusión o así nada más. Pues en la guía no dice nada de sacarlo fuera de oclusión, pero yo creería que sí sería lo ideal sacarlo un poco de oclusión. Aunque si lo vas a reposicionar en como estaba anteriormente, pues, o sea, la mordida tendría que quedar igual que antes. Pero no estoy segura de eso, la verdad. No sé si el doctor podría aclarar esa parte. Perdón, estaba haciendo una cosita. ¿Cuál era la pregunta? Sí, hay que sacarlas de oclusión, esas piezas. Sí. Sí, hay que sacarlas de oclusión. Pues entonces sí hay que sacarlo. Igualmente en la dentición primaria, pues hay desplazamientos hacia el lingual o bucal. Hay una inmovilidad dental. Eso creo que no se lo... no tengo una imagen. Bueno, hay una inmovilidad dental y puede haber interferencia oclusal. Entre las imágenes hay un aumento del ligamento periodontal apicalmente. En el tratamiento puede ser de dos formas. Si no hay interferencia oclusal, pues la reposición va a ser espontánea, como les dije anteriormente, suceda totalmente a los 6 meses. Si hay un desplazamiento severo, se puede hacer o la extracción completa de esta pieza o reposicionar digitalmente la pieza y ferulizar por 4 semanas. En el seguimiento debe ser clínico al principio, de unas 6 a 8 semanas y al año. La ferulización se debe retirar a las 4 semanas y dejar controles posteriores hasta el año. E igualmente, lo favorable es pues que no haya problemas en la erupción del diente permanente. Y si es desfavorable, pues ya hay un impacto negativo en el diente permanente. Y tenemos también la luxación intrusiva, que este es un desplazamiento del diente en dirección apical o hacia adentro del hueso alveolar. No hay, clínicamente, pues el desplazamiento, no hay movilidad por el bloqueo radicular también. Y hay cuando hacemos percusión, pues puede haber un sonido metálico, que esto quiere decir que hay una anquilosis. Puede haber test de sensibilidad negativa. En la imagen, creo que aquí me equivoqué, ese espacio ligamento periodontal debería de ser disminuido porque hay una luxación hacia adentro. Y la unión cemento esmáltica está más hacia apical, o sea que nosotros no la vamos a ver tanto clínicamente, ¿verdad? Y el diente se puede llegar a ver más pequeño. Entre el tratamiento, pues si el diente está con formación incompleta, o sea que todavía no ha salido completamente, puede haber una reerupción espontánea, ¿verdad? Si en 4 semanas no se evidencia esto, se deben de hacer movimientos ortodónticos y monitorizar el estado de la pulpa. Si el diente está con una formación completa de la raíz, se puede reerupcionar espontáneamente si tiene menos de 3 milímetros de intrusión. Pero si la pieza está más intruida a nivel de 3 a 7 milímetros, se debe reposicionar quirúrgicamente u ortodónticamente y ferulizar esta pieza 4 semanas. E igualmente, si tiene más de 7 milímetros, se debe reposicionar quirúrgicamente y ferulizar por 4 semanas. Y aquí podemos ver un caso, ¿verdad? Todo lo que nosotros dijimos, que la pieza puede verse en un acortamiento, no se ve la unión amelo cementaria, hay sangrado sulcular también, pues la pieza está dentro del tejido y del hueso alveolar. Clínicamente, los seguimientos se debe hacer clínicos y radiográficos a las 2 semanas, a las 4 semanas se debe retirar la ferulización y llevar controles hasta el año. Entre los pronósticos, pues nosotros tenemos que ver y dar seguimiento de que no haya una resorción radicular de la pieza. Si en todo caso la pieza llega a tener una resorción radicular, pues vamos a tener que comenzar el tratamiento de conductos radiculares. E igualmente en la dentición primaria, el diente está desplazado y puede afectar el brote del diente permanente. Puede haber una desaparición completa del diente. El tratamiento, según lo que dicen las guías, es una reposición espontánea que se da de los 6 meses al año.
o sea que esa pieza se debe de dejar ahí. En el seguimiento debe de ser clínico de 1 a 6 a 8 semanas y al año. Y monitorear siempre el diente permanente. Solo que aquí sí estoy como no sé tanto de acuerdo con el tratamiento, pues porque si nosotros tenemos ¿cómo se llama? Una intrusión de esta pieza, pues puede haber una anquilosis y daño a la pieza permanente, al germen dentario que está ahí. Entonces, pues están de acuerdo con esta reposición espontánea. A mi parecer no tanto, pero no sé si opinan diferente. En los pronósticos pueden ser favorables o desfavorables, depende todo esto del impacto negativo que tenga en la pieza permanente, ¿verdad? Por eso se deben de seguir los controles y el monitoreo. No sé si tienen una pregunta ahorita. Si no, voy a continuar. Sigamos, doctora. Vaya, no sé si alguien me puede decir qué es lo que ven en estas imágenes. ¿No te apuntes, doctor Lozano? Aumento del espacio de ligamento periodontal. ¿Perdón? No escuché. Dijo que había un aumento del espacio del ligamento periodontal. Ok. ¿Está ahí, Pues, doctor Lozano? Creo que perdió la señal, doctora. bueno. Bueno, ese es un caso clínico del doctor Cuenca que él me compartió. Pues lo que, bueno, yo veo clínicamente, más que todo es como intrusión de las piezas dentales, ¿verdad? Que ya hay un coágulo en formación, hay lesión de los tejidos adyacentes, hay fracturas del esmalte y dentina de las piezas. Y en la radiografía, pues se ve como que hay intrusión de la pieza del central. Lo que se hizo posteriormente es la reposición de las piezas a nivel oclusal y se colocó una férula pasiva y flexible con resina para mantener las piezas, ¿verdad? Y este es el seguimiento y sus controles posteriores. Pones alambre como de todo. ¿Perdón? Bueno. Y en el caso de abulsión, pues hay diferentes, dependiendo del cierre apical o no cierre apical de las piezas, pero no me voy a enfocar tanto a eso, sino más que todo a lo que se tiene que hacer en emergencias, como los primeros auxilios que se le deben de dar a las piezas, pues en teoría a las escuelas, donde estén los niños o donde estén las personas, se deben de dar capacitaciones en los cuales se pueda decir qué es lo que se puede hacer posterior a una pieza que está avulsionada, y lo que se debe hacer inmediatamente pues es la reimplantación inmediata, ¿verdad? Esto solamente si el diente es permanente. Las personas que vayan a poner eso deben de mantener la calma. Si está sucio, se debe de enjuagar gentilmente en algún medio, ya sea leche, salino o en la saliva del paciente, y recolocar la pieza, reposicionarlo y morder una gasa posteriormente a eso. Si no se puede colocar inmediatamente, pues se debe colocar en un medio de transporte, que ya voy a hablar posteriormente de eso. Para las guías de tratamiento, eso se ve dependiendo de la madurez de la raíz y de la condición del ligamento periodontal y del tiempo que ha pasado fuera de la boca, ¿verdad? El diente. Entre los medios de preservación del ligamento periodontal, pues podemos tener diferentes. Todo esto depende de las características que tenga. Tiene que tener un pH neutro que esté en rangos de 7 a 7.4, a una osmolaridad en un rango de 230 a 400 miliosmoles por kilogramo para que haya un crecimiento celular. Debe de ser estéril para que no haya una contaminación bacteriana. Debe de tener medios de nutrición para nutrir pues las células que están dentro del diente, y disponibilidad en el lugar del accidente, ¿verdad? Entre estas tenemos, entre los medios de almacenamiento, en una revisión pues se dice que el agua es un
hipotónica, pues para causar una muerte celular del ligamento periodontal, ¿verdad? La saliva, pues últimamente es la que más se recomienda porque es una solución hipotónica, pero contiene bacterias. Pero en los estudios se demuestra que el diente se coloca en el vestíbulo bucal, los fibroblastos pueden mantenerse vitales durante una media hora o más. Así que la que más se recomienda usualmente es la colocación en la saliva o en la boca. En las guías, pues dice que se debe como de escupir en un vaso y poner ahí la pieza, ¿verdad? Pero en otra literatura, pues dice que esto se debe de poner en el vestíbulo. Y tenemos el suero fisiológico, que es una osmoralidad similar a la del ligamento periodontal, pero no tiene ningún nutriente para darle vitalidad celular a las piezas. Por eso se debe dejar ahí pues solamente unos 30 minutos. Y la otra que pues como una de las más recomendadas es la solución salina balanceada de Hahn, que esta tiene nutrientes como calcio, magnesio, y la glucosa necesaria para mantener las células periodontales. Tiene un buen pH y osmolaridad ideal. Lo único malo es de que esto no se vende así en las farmacias normalmente. Y la otra que se puede utilizar pues es la leche por las propiedades fisiológicas, tiene un buen pH y osmolaridad. Además de que está libre de bacterias por ser pasteurizada. También hay otros estudios en los que dice que se puede utilizar leche de soya para su mantenimiento. Y en el tratamiento, pues, es de verificar la viabilidad de las células del ligamento periodontal. Estas están viables y todavía están vivas en menos de 15 minutos. Si ha pasado más de media hora, pero menos de 60 minutos, las células del ligamento periodontal pueden estar viables también para volver a reposicionarse o tener vitalidad, pero todavía están con compromiso. Y las células, cuando ya han pasado más de 60 minutos, pues ya no están viables para recolocar, pues puede haber una resequedad de la pieza. Y entre las pautas para hacer esta recolocación, pues también tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el cierre apical de estas piezas. Y si la pieza fue colocada inmediatamente, se deben de lavar los tejidos correctamente, verificar si la posición está correcta y dejar el diente en el lugar. Si está mal colocado, dígame. 60 minutos, pero teniéndolo en un medio, digamos, como en la boca. Si lo ando así en la mano, me imagino que no involucra 60 minutos. No. O sea, igualmente, ya después de 60 minutos, las células del ligamento periodontal ya no están viables, o sea, ya se han muerto, aunque lo tengamos en algún medio. Al menos que sea la solución de Hahn, que dice que puede estar más de 20, o sea, puede estar 24 horas ahí dentro, ¿verdad? Pero siempre se está formando ese proceso ya para necrosarse las células, pues, o sea, mientras más tiempo pase, igualmente van a morir esas células, independientemente. Bueno, si la pieza fue colocada inmediatamente, siempre se debe dejar la ferulización por 2 semanas, ya sea con alambre o con nylon de pesca, suturar los tejidos gingivales y posteriormente se deben de iniciar los tratamientos de conductos radiculares. En todas las guías dice proveer la vacuna del tétano, dejar antibióticos y las instrucciones postoperatorias y el seguimiento, ¿verdad? Si la pieza no fue colocada inmediatamente y va a ser colocada en la clínica dental, vamos a hacer igualmente los pasos anteriores, pero igualmente tenemos que enjuagar el diente en una solución que nosotros hablamos anteriormente, ¿verdad? Ya sea leche, sea solución salina, para quitar la suciedad de la misma y reposicionar el diente. Y antes de esto hay que remover el coágulo gentilmente del alvéolo para que la pieza pueda quedar en su posición normal. Y no sé el tratamiento que me podrían decir de la abulsión de la dentición primaria. ¿Alguien sabe qué se debe hacer? No hacer nada. Exacto. Aquí no se debe, está contraindicado totalmente la reposición de la pieza por anquilosis, ¿verdad? Entonces ahí lo único que se debe hacer es pues la pieza se
se evolucionó. Posteriormente dar controles, manejar el sangrado, todo eso, y posteriormente dar controles con odontopediatría, pues para que les dejen algunos mantenedores de espacio o puedan mantener la estética con alguna prótesis. Y solamente eso. No sé si hay alguna pregunta. Bien, doctora. Y no sé si encontró, pues, algún tipo de contraindicación farmacológica o de uso de algún fármaco para algún tipo de procedimiento. Pues fíjese que lo único que decía era el uso de vasoconstricción, que no es que sea una contraindicación absoluta, pero pues lo mejor es que no haya vasoconstricción a nivel donde nosotros vayamos a poner la pieza, ¿verdad? Porque tiene que haber la mayor vascularidad a este nivel. Y de ahí no que yo haya leído, no, doctor. Y lo único que dice es que hay lineamientos en los que dice que hay que poner antibióticos, otros en los que dicen que no. Pero solamente eso. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, es bien importante. Una hora es bien importante, Sara, siempre recalcar el uso de mucha clorexidina al paciente. Ah, sí, doctor, es cierto, esas estaban entre las indicaciones. Especialmente ese que viene como en spray, para que le llegue directo. No tanto en guaje, sino más bien en spray o en gel. Ok, doctor. Incluso no sé si leíste algo de que no dejar mucho analgésico porque puede interferir en la reparación de esto. No, eso no, doctor, no lo leí. No, eso no, doctor. Ya. Pero de ahí bien, me gustó que ocupaste bibliografía, las últimas guías que sacaron, que eso es importante estar al día. Que llegaste a la oficina a buscar un par de casitos ahí y así es como deben de ser las charlas, bien preparadas. Me gustó bastante. Gracias, doctor. Doctor Bien, Cuenca, ¿alguna ¿me última puede explicar eso de los analgésicos? Hola. Yo creo que el doctor Cuenca se hola. refería porque yo tenía una inquietud parecida. Ah, bueno, ahí está. Adelante, doctor. No, esa es una de las teorías de la María Teresa Flores, que si ustedes se ven en la bibliografía, ella es una de las coautoras de los libros y de los artículos con Andreasen. Esta es una profesora de odontopediatría de la Universidad del Paraíso, donde estudió la doctora Rita. Y una vez cuando estando allá todavía residente, en una charla que ella nos dio, se lo oí mencionar, pero yo no lo he leído en otra parte. Pero eso era, por eso quería saber si habías encontrado algo al respecto. No, doctor. Entonces, Sara, una hora y ya la guía dicen que ya mejor ni intenté. No, realmente las guías dicen de que aunque haya pasado el tiempo que haya pasado, hay que volverlo a reposicionar en la emergencia. Que eso puede servir solamente de manera estética y que posteriormente hay que darle otro tratamiento, ¿verdad? Pero porque el pronóstico entre más tiempo pase es negativo, pero en la guía dice que no importa cuánto tiempo pase, siempre tenés que reposicionarlo. Ah, ya. Mire, doctor Cuenca, fíjese que a nosotros nos llega bien seguido este tipo de casos, pero hay veces que se les ha ido, fíjese, o anda flotando adherida al periósteo la tabla vestibular. Entonces, cuando lo queremos reposicionar con las barras de él, queda expuesta prácticamente toda la raíz de la pieza, sobre todo cuando son caninos. Ahí ya le quedar expuesta la pieza, ¿recomienda usted siempre continuar con la ferulización o ya tiene pobre pronóstico? Mira, fíjate que iba pasando por un lugar donde no tenía muchas señales. ¿Me puedes repetir tu pregunta? Cuando los pacientes tienen este tipo
de traumas y a veces la tabla vestibular les queda flotando adherida al periosto, sobre todo los caninos. A veces nosotros la ferulizamos, pero queda expuesta prácticamente, por así decirlo, la mitad de la raíz. ¿Recomienda usted siempre ferulizarlos o creo? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Mira, lo que alcancé a oír en la pregunta inicial es que mencionaste las barras de Erich, ¿verdad? Sí. Vaya, en algún lugar de la charla de la doctora Sara escuchaste como tratamiento ocupar barras de Erich. No, pero no hay otra cosa en el hospital, doctor. Entonces, si no tenés cómo tratarlos, no los puedes tratar. O sea, porque no estás haciendo un buen tratamiento. O sea, el trauma dentoalveolar lo tenés que tratar con alambre o nylon y resina, no con barras de Erich, porque las barras de Erich acumulan mucha bacteria y te lastiman mucho el periodonto. Y tú estás tratando patología donde está dañado el periodonto y le metes un tratamiento que te daña más el periodonto, entonces creo yo que no es lo correcto. O sea, el hecho de que ustedes hagan una cosa por 20 años o 30 años en el Rosales no quiere decir que esté bien hecho. Y no es que los quiera criticar, pero se los he dicho muchas veces. O sea, no podemos seguir tratando a pacientes de como los trataban hace 30 años. Si tenemos suficiente literatura que nos dice cómo tratar a los pacientes. O sea, yo sé que es lo que tienen, que es lo único que tienen, pero podrías también decirme, mire, lo único que tengo es Crazy Glue, entonces lo voy a pegar con Crazy Glue. No quiere decir que esté bueno, ¿no crees? Hola. Hola, sí, te escucho. Sí, yo escucho, el doctor Ayala es el que no escucha. Sí, ok, está bien, doctor. Bien, o sea, te lo digo en buena onda, pues no en mala onda. O sea, de verdad, yo les he dicho a ustedes que yo quiero que ustedes aprendan y que aprendan bien. Entonces, me parece que tienen que entre ustedes conseguirse un poco de alambre que sea el correcto, comprar un kit de resina. Y yo creo que todos, o por lo menos Gilberto, tiene una lámpara de fotocurado y que la preste y que la tengan ahí ustedes para empezar a tratar. Porque si no, vas a llegar a tu parte privada y vas a empezar a tratar a tus pacientes como te enseñaron en algunas cosas en el hospital que a mi parecer no están bien fundamentadas en la literatura. Entonces empiecen a hacer las cosas como se deben. El alambre, van a un lugar de ortodoncia, lo compran, es baratísimo. Resina lo compran entre los tres, les va a salir a 30 pesos cada uno un tubo de resina o menos, y de ahí una lámpara de fotocurado todos tienen, pues, o sea, yo sé que Gilberto tiene, seguramente el doctor Lozano tiene una también, o vos tengas una, y lo hacen como debe de ser hecho. O sea, están en etapa de aprendizaje y es cuando más deben de aprovechar el tiempo de hacer las cosas como se deben. No sé qué pensás vos, Edwin. De acuerdo, doctor. De hecho, creo yo que en ese aspecto hemos sido muy pasivos, al menos de mi parte, pues yo reconozco, como ya tengo rato de no ver traumatismos de ese tipo, pero así lo hacíamos. Y yo creo que sí, lo voy a llevar a una reunión ahí de staff del hospital para que todos estén enterados, porque a mí me hubiera gustado que el doctor Pacheco, la doctora Mendoza, todos los que estamos ahí involucrados, hubieran estado presentes en esta charla, porque al final, como lo dice el doctor, no podemos seguir haciendo lo mismo como una forma de tradición, porque yo creo que es innegable, lo digo para todos los que hicimos ferulizaciones con barras de Erich, es innegable el resultado no tan favorable
aparte la dificultad de la higiene, la inflamación periodontal, muchos de esos dientes al final terminan perdiéndose. Entonces, creo yo que este es un buen momento para poder hacer ese cambio de rumbo en ese punto, así como lo estamos haciendo en otras áreas, y retomarlo. Así que yo voy a tomar su palabra, doctor, y voy a motivar ahí para que se tenga el material adecuado y que los residentes empiecen a aplicar, obviamente, esta teoría que hemos visto. Chivísimo. Y respondiendo a tu pregunta, siempre tratar de ferulizar, aunque el hueso esté suelto, pero si está, como tú dijiste, añadido al periósteo, eso va a cicatrizar, Fernando. O sea, lo importante es no desperiostizarlo, ¿verdad? O sea, Sí, aquí lo ideal, Fer, es suturar y no levantar colgajos, simplemente suturarlo y dejarlo, fijar los dientes con el método que vimos ahora, y cuidar mucho la higiene y mucha clorexidina, y ese paciente se va a recuperar. Como dice Edwin, que ustedes mismos lo han visto, el resultado del tratamiento de trauma dentoalveolar tratado con barras de Ehrlich no es el más adecuado. Entonces, me parece perfecto, Edwin, esa motivación que tenés, y como te digo, hay que empezar a hacer las cosas que leemos, pues, porque si no, de nada sirve. Por lo otro, como te dije, Sara, me gustó mucho tu seminario. Creo que has ido mejorando en tus presentaciones. Todavía tenés de repente unas turricitas ahí que ya sé que a mí me dan chiste, pues, pero que tenés que tratar de no hacerlo, porque cuando ya estás presentando algo formal ante una audiencia un poco más crítica, no se ve bien o no se oye bien, ¿ya? Bueno. Pero por lo demás, así quisiera que todos lo hicieran, con buena bibliografía reciente, buenos casos, rebuscarse, pues, para hacer un aprendizaje en el que creo que todos hoy aprendieron algo, ¿verdad? Así que eso, Edwin. Gracias, doctor. Igual felicito la presentación de la doctora y motivar a todos, pues, para que sigamos en esa dinámica. Hay que esforzarse. Yo creo que aquí la competencia sana es buena entre residentes, es decir, que todos busquen ser el mejor, la mejor presentación, el más fundamentado, con artículos recientes, el que pues preparó muy bien con casos clínicos. Está muy bien, así que a mí me alegra y pues motivo a todos los demás para que se esfuercen por irse superando ustedes mismos sobre todo, pero que pues llevemos esa competencia sana para que podamos ir mejorando cada vez. Y lo otro, que la ventaja de tener las grabaciones de todas las charlas, cuando ustedes estudien y pueden escucharse, van a ir notando las fallas que se tienen y así poder corregirlas para futuras presentaciones. Pero sí, buena charla, doctora. Y creo que seguimos entonces el día lunes con doctor Mauricio Lozano. Así que el doctor ya tiene también. Doctor. Sí. Yo tenía la misma duda que hizo mención Sara cuando estaba hablando de las infecciones intrusivas en las piezas deciduas. Según la guía se deja así prácticamente a que espontáneamente vuelva a su posición, pero o sea, lo mismo de que no es como mayor riesgo de que haya anquilosis y por lo tanto daño en el diente deciduo. No sé ustedes, más que todo, porque nosotros con experiencia con niños, la verdad que casi no tenemos. Entonces no sé ustedes qué me dicen bajo su experiencia, va, si esa pieza vuelve a su posición espontáneamente o si no se ven muchos casos de anquilosis y por lo tanto sí está justificado dejar así las piezas sin manejo. Yo creería que ahí lo que buscan es, no sé, realmente cuando he tenido la oportunidad de ver, o tuve la oportunidad de ver luxaciones así intrusivas en el hospital, yo recuerdo que la luxábamos y la tratábamos de llevar a la posición. Sin embargo, durante la luxación no es fácil. Algunas veces al luxarla se termina extruyendo totalmente, porque
pues depende, ¿verdad? Cómo se haga el movimiento. Yo creería que el hecho de dejarla de forma para que haga una erupción pasiva es entendible, porque quizás buscan que sea el mismo organismo que adapte y remodele pues, el tejido periodontal, y que el mismo diente busque, como sabemos, la mayoría de dientes que no tienen contacto oclusal buscan siempre, se extruyen de forma natural, y por eso creo yo que está fundamentado. Sin embargo, no he tenido mucha experiencia manejando ese tipo de condiciones como para tener la certeza o ya en la práctica saber si realmente funciona dejarla así o luxar un poco para que llegue a su posición normal. No sé, el doctor Cuenca, ¿qué opina? Perdón, Edwin, me levanté un segundito. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, doctor. La doctora Guerrero preguntaba que cuál era nuestra opinión o en base a la experiencia con respecto a la afirmación que se hacía de que las intrusiones, las luxaciones intrusivas se debían dejar ahí sin tocarlas prácticamente para que haya una erupción pasiva. O si sería necesario. Dígame, doctor. De las piezas dentarias primarias. De las piezas deciduas. Ah, de las deciduas. Ajá. Típicamente las piezas deciduas. Ah, bueno, mira, generalmente si eso pasa, la pieza que viene se la va a reabsorber, ¿verdad? Así como se reabsorbe la raíz. Yo no he visto muchos casos de intrusión en un niño, la verdad. Pero si hay una intrusión no tan importante y el niño ya se va acercando a la edad de que esa pieza vaya a cambiar, yo podría intentar quitarla. O según los odontopediatras, en los temas que ellos me han dado, sí hablan de una reerupción que no hay que hacerle nada, ¿verdad? Solamente. Bueno, gracias. Sí, ya en ese caso igual yo no recuerdo haber visto algún tipo de condición similar, así que realmente ahí me siento limitado para opinarles en base a experiencia, sino que pues me apegaría el protocolo. Bueno, no sé si hay algún otro comentario o pregunta. Y si no, pues vamos finalizando. Muchas gracias a todos por sus participaciones y nos vemos entonces el lunes. Muchas gracias a todos. Que pasen feliz fin de... Gracias igual para todos. Buenas noches. Feliz noche, adiós. Adiós.